El martillo golpeó con autoridad. Señor Langford, esta es su última advertencia, póngase de pie y reconozca este tribunal. La tensión en la sala del tribunal era sofocante. Cada par de ojos estaba fijado en Jonathan Langford, el magnate multimillonario del sector inmobiliario, quien permanecía sentado con los brazos cruzados y una sonrisa arrogante en los labios. Iba impecablemente vestido con un traje azul marino hecho a medida, su cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, irradiando una confianza inquebrantable. Pero no se levantó. La jueza Celeste Montgomery apretó la mandíbula, sus penetrantes ojos marrones clavándose en el magnate con una autoridad que no admitía discusión. Esta era su sala. Había pasado años enfrentándose a hombres poderosos que creían estar por encima de la ley, pero esto era otra cosa. Señor Langford, le daré una última oportunidad, dijo, su tono tan afilado como una cuchilla. Muestre respeto o lo declararé en desacato. Jonathan se inclinó hacia atrás en su silla y se rió. Se rió. Un murmullo recorrió la sala. Su abogado palideció. Los fiscales intercambiaron miradas de incredulidad. Celeste inhaló lentamente. Sus dedos se apretaron alrededor del martillo. No me levanto por personas que no importan, dijo finalmente Langford, con su voz profunda y cargada de desafío. Se escucharon jadeos en la sala. Uno de los jurados murmuró una maldición entre dientes. Incluso el alguacil, un oficial con años de experiencia, apretó la mandíbula ante semejante falta de respeto. La tensión alcanzó su punto de ruptura. Pero la jueza Montgomery no pestañeó. Su expresión permaneció imperturbable. Lo que hizo a continuación dejó a todos boquiabiertos. Incluso a él. Con un solo movimiento, Celeste Montgomery hizo algo que se convertiría en noticia nacional. Algo que nadie, ni siquiera Jonathan Langford, vio venir. Y en ese momento, el multimillonario arrogante comprendió. Acababa de cometer el peor error de su vida. 12 meses antes. El skyline de Manhattan resplandecía con los últimos destellos del sol, los imponentes rascacielos reflejando la luz como si fueran joyas pulidas. En el piso 57 de Langford Global Holdings, Jonathan Langford se servía un vaso de Macallan, el hielo tintineando mientras giraba el líquido ámbar en su copa. Acababa de cerrar un acuerdo de $500 millones, asegurando la compra de una propiedad privilegiada que pronto se convertiría en lujosos penthouses para los ultra ricos. Otra victoria. Otro paso hacia el dominio total. Su asistente, Lauren, una mujer aguda y eficiente de unos 30 años, entró en la oficina, sus tacones resonando sobre el mármol. Llevaba una carpeta en la mano y su expresión era seria. Señor, hay algo que necesita revisar. Jonathan apenas le dedicó una mirada mientras tomaba un sorbo de su whisky. Hazlo rápido. Lauren vaciló antes de dejar la carpeta sobre el escritorio. Es sobre el proyecto South Haven. Hay una demanda legal en su contra, preocupaciones medioambientales, desplazamiento de residentes de bajos ingresos. Jonathan suspiró. Lauren, pago a gente para que se ocupe de esas cosas. Que lo solucionen. Señor, la jueza asignada al caso es Celeste Montgomery. Eso sí captó su atención. Su expresión se ensombreció. Celeste Montgomery. El nombre pesaba. Era una de las pocas juezas en el país con una política de tolerancia cero hacia la corrupción, los abusos del poder y, especialmente, hacia hombres como Jonathan. Era respetada y temida en los círculos judiciales. Y ahora, se interponía entre él y su próximo proyecto multimillonario. Jonathan sonrió con frialdad, dejando su copa sobre la mesa. Entonces, supongo que tendremos que enseñarle a la jueza Montgomery por qué gente como ella nunca gana contra gente como yo. Pero Jonathan Langford no tenía idea. Estaba a punto de iniciar una guerra para la que no estaba preparado. ¿Crees que alguien tan poderoso como Jonathan podría ser humillado frente a toda una sala del tribunal? ¿Qué crees que hizo la jueza Montgomery a continuación?
Quédate hasta el final, porque lo que viene es aún más impactante. La sala del tribunal quedó en shock. Por un instante, pareció que el tiempo se detuvo. Jonathan Langford, con su habitual sonrisa arrogante, empezó a darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. La jueza Celeste Montgomery se había levantado de su asiento. Con pasos firmes y medidos, caminó hacia él, hacia la mesa de la defensa, sin apartar la mirada de su objetivo. Un juez dejando el estrado en medio de una audiencia era algo prácticamente inédito. La autoridad en una sala se mantenía desde el asiento del juez. Pero Celeste había cruzado esa línea. El aire se cargó de tensión eléctrica. Jonathan se removió ligeramente en su asiento. Su abogado, un hombre experimentado que había trabajado con la élite neoyorquina, dio un paso atrás instintivamente. Sabía que esto no era normal. El alguacil de la corte se tensó, listo para intervenir si era necesario. Pero Celeste no se inmutó. Se detuvo justo delante de Langford. Tan cerca que él no pudo ignorarla. Con voz baja y controlada, pero mortalmente seria, le habló. «Déjeme dejar algo muy claro, señor Langford», dijo. «Esta es mi sala. Aquí, usted no decide quién merece respeto. Yo sí». Jonathan intentó recuperar su arrogancia. Sonrió con suficiencia. «¿Y qué exactamente piensa hacer al respecto, jueza?» Celeste sostuvo su mirada por un segundo más. Luego, se giró hacia el alguacil. «Oficial», dijo con voz firme. «Arreste al señor Langford y llévelo bajo custodia inmediata». El caos estalló. Jonathan Langford dejó de sonreír. Su abogado casi se atragantó. «¿Ese señoría, en qué se basa?» «Esto es un abuso de poder». Desacato al tribunal, lo interrumpió Celeste con voz fría. Negarse a obedecer una orden directa, falta de respeto reiterada a esta corte y obstrucción del procedimiento legal. Se inclinó ligeramente. 5 días en la cárcel del condado. Efectivo de inmediato. Jonathan se puso de pie de golpe. «No puede estar hablando en serio», gruñó. «¿Me quiere meter en una celda por esto?» Celeste ni siquiera parpadeó. «Usted dijo que no se pone de pie por personas que están por debajo de usted, punto». Hizo una pausa. «Bien. Ahora, se sentará con ellos». Un silencio mortal recorrió la sala. Los oficiales de la corte avanzaron. «Señor, manos atrás». Jonathan se quedó inmóvil. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Uno de los oficiales agarró su muñeca y, sin más preámbulos, sacaron las esposas. Jonathan se giró hacia Celeste, sus ojos ardiendo de furia. «Esto no ha terminado», gruñó. Su voz baja, peligrosa. La jueza Montgomery dio un paso adelante. Susurró, apenas lo suficiente para que él la escuchara. «Oh, lo sé. Porque cuando salga de esa celda, yo seguiré aquí. ¿Y usted? Solo será otro hombre que creyó que su dinero lo hacía intocable». Clic. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Y el multimillonario arrogante fue escoltado fuera de su propio juicio como un criminal común. Un año antes, Manhattan estaba en llamas. No literalmente, pero los medios de comunicación, los blogs de noticias y las redes sociales explotaron con la noticia del enfrentamiento legal entre Langford Global Holdings y la jueza Celeste Montgomery. Jonathan Langford siempre había conseguido lo que quería. Había derrumbado barrios enteros para construir sus proyectos de lujo, había sobornado a inspectores y comprado a políticos para que aprobaran sus proyectos sin obstáculos. Pero Celeste no tenía precio. Y eso, para un hombre como Langford, era un problema. Sentado en su oficina privada, Langford miró fijamente la pantalla de televisión. La jueza Celeste Montgomery se ha negado a desestimar la demanda contra Langford Global Holdings, afirmando que la ciudad no puede priorizar las ganancias multimillonarias sobre las vidas humanas. El señor Langford,
conocido por sus agresivas tácticas empresariales, ha prometido pelear hasta el final. Jonathan apretó los dientes. ¿Montgomery quiere jugar duro? Bien. Veremos cómo maneja el verdadero poder. Había pasado décadas comprando jueces, fiscales y senadores. ¿Qué diferencia haría una jueza más? Su asistente, Lauren, entró en la oficina con su teléfono en la mano. Señor, tenemos un problema. Jonathan ni la miró. Resuélvelo. No es tan simple. Eso lo hizo mirarla. Lauren nunca dudaba. Si ella estaba preocupada, algo iba mal. Está limpia, señor, dijo Lauren. Sin escándalos, sin dinero sucio, nada con lo que podamos atacarla. Y sus índices de aprobación están por las nubes, básicamente es intocable. Jonathan se quedó en silencio por un momento. Luego, su rostro se torció en una lenta sonrisa. No hay nadie intocable, Lauren, dijo. Encuentra su punto débil. Lauren vaciló. ¿Y si no tiene uno? Jonathan tomó un sorbo de su whisky, sin dejar de sonreír. Entonces, la destruimos. Y así, la guerra entre Jonathan Langford y Celeste Montgomery comenzó oficialmente. Pero Langford no tenía ni idea. No estaba peleando una batalla normal. Porque Celeste Montgomery no jugaba su juego. Ella estaba jugando el suyo propio. Y estaba a punto de cambiarlo todo. La primera noche en la celda. Jonathan Langford nunca había pasado una noche en la cárcel. El frío banco de concreto era un insulto a su estilo de vida. El aire olía a sudor, a desesperación, a una existencia que nunca había tenido que considerar. Y ahora, él era parte de eso. Sentado en silencio, con la mirada fija en la pared gris, trató de ignorar las miradas de los guardias afuera de su celda. Lo reconocían. Sabían quién era. Jonathan Langford, el multimillonario, esposado como un criminal más. La humillación era insoportable. Su abogado le había asegurado que estaría fuera en la mañana. Pero una sola noche era demasiado. Porque en ese instante, el mundo estaba viendo. Los titulares ya estarían en todas las noticias. Los memes en redes sociales estarían explotando. El multimillonario arrestado. Esto no se trataba solo de su orgullo. Esto era una declaración de guerra. Y él iba a ganar. A la mañana siguiente. El sonido metálico de la puerta de la celda al abrirse hizo que Langford levantara la vista de inmediato. Se puso de pie con calma, ajustando las mangas de su camisa como si simplemente hubiera pasado la noche en una habitación de hotel y no en una celda de concreto. Su abogado, Philip Gardner, lo esperaba al otro lado, con su rostro marcado por la falta de sueño y una evidente preocupación. Ni siquiera habían salido del pasillo cuando Philip comenzó a hablar. Vamos a demandar a Montgomery. Esto fue un abuso de poder. Un juez no mete en la cárcel a un multimillonario por una falta de respeto. Langford se detuvo en seco. Sus ojos fríos, calculadores, se fijaron en su abogado. Ella sabía exactamente lo que hacía, murmuró. Luego, se arregló la corbata y exhaló. Y ahora, se lo haré pagar. Philip tragó saliva. Señor, con todo respeto, creo que subestimamos a Montgomery. Langford no respondió. No le gustaba perder. Montgomery lo había humillado. Y si había algo que Jonathan Langford no perdonaba, era la humillación pública. Cuando volvió a su oficina, ignoró a todos sus empleados y se sirvió un vaso de whisky. Miró por la ventana, su mirada fija en la ciudad que él había construido. Esa mujer iba a pagar por lo que había hecho. Pero Langford no tenía idea. La jueza Montgomery ya lo estaba esperando. Un año antes. Celeste Montgomery sabía lo que venía. Los hombres como Langford nunca peleaban limpio. No demandaban, destruían. Así que cuando el primer golpe llegó, no la sorprendió. Empezaron con los medios.
Escándalo en la corte, jueza parcial contra los ricos. Corrupción judicial, ¿Montgomery realmente imparte justicia? ¿Tiene Montgomery una agenda oculta contra los multimillonarios? Ninguna de esas historias era cierta. Pero la verdad no importaba. Lo único que importaba era la percepción pública. Después vinieron las amenazas. Correos electrónicos anónimos. Llamadas en la madrugada. Un auto negro estacionado afuera de su casa por horas. Hasta que fueron más lejos. Una noche, encontró la puerta de su casa entreabierta. Nada robado. Nada movido. Pero alguien había estado allí. Era una advertencia. Cualquier otro juez habría dado un paso atrás. Pero Celeste Montgomery no era cualquier juez. No se sintió atemorizada. Se sintió furiosa. Pero cuando realmente supo que esto iba en serio, fue cuando recibió el sobre. El sobre anónimo. Celeste llegó a la corte temprano aquella mañana. Sobre su escritorio había un sobre sin remitente. Lo abrió con precaución. Dentro había fotografías. De ella. Tomadas desde la distancia. Saliendo de su casa. Entrando al tribunal. Sentada en una cafetería, almorzando. En la última página había una nota escrita a mano en tinta roja. Aléjate. O entramos. El estómago de Celeste se tensó. Langford había hecho esto. Pero en vez de miedo, sonrió. Lentamente, cerró el sobre y se lo llevó consigo. Porque Jonathan Langford acababa de cometer un error. Le había dado exactamente lo que necesitaba. Un motivo para acabar con él de una vez por todas. Jonathan Langford creía que el dinero lo solucionaba todo. Que podía intimidar a la jueza hasta hacerla retroceder. Pero no sabía que Celeste Montgomery había pasado toda su carrera preparándose para hombres como él. Celeste no se asustó. No corrió. En cambio, organizó una reunión privada. Con una persona que podía ayudarla a destrozarlo por completo. FBI. Agente Marcus Graves. En una cafetería discreta del centro de la ciudad, Celeste le deslizó el sobre con las fotos al otro lado de la mesa. Esto es obra de Langford, dijo con voz baja. Está intentando intimidarme para que me aleje del caso. El agente Graves hojeó las fotos. No dijo nada al principio. Luego, sonrió levemente. Déjeme adivinar, dijo, no tiene intención de alejarse. Celeste tomó un sorbo de café. Ni un centímetro. Graves exhaló, pasando una mano por su barbilla. Hemos estado investigando a Langford por años. Lavado de dinero, sobornos, fraudes inmobiliarios, tiene demasiados hilos sueltos, pero nunca hemos podido atraparlo. Celeste se inclinó hacia adelante. Entonces hagámoslo caer. El agente la observó por un momento antes de soltar una carcajada. Jueza Montgomery, usted es una mujer peligrosa. Celeste sonrió. No tienes idea. Y en ese momento, la trampa estaba lista. Langford pensaba que nadie podía tocarlo. Pero estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Jonathan Langford no tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa. Su imperio se había construido sobre secretos, acuerdos a puertas cerradas y rutas de dinero bien ocultas. No era solo un magnate inmobiliario, era un hombre que controlaba la ciudad. Pero Celeste Montgomery. Ella iba a desmantelar todo. La primera vez que lo atacaron, fue de una forma inesperada. Se trataba de la prensa. Artículos de prensa que comenzaron a circular sobre él. El oscuro pasado de la jueza Celeste Montgomery. La jueza Montgomery tiene prejuicios contra los millonarios. Corrupta o valiente. Los secretos de la jueza Montgomery. Ni uno solo de esos reportajes era verdadero. Pero en el mundo de la percepción, eso no importaba. A medida que los rumores crecían, también lo hacía la duda sobre la integridad de la jueza.
Los titulares de los periódicos, las noticias de televisión y los foros de Internet se inundaron con acusaciones sin fundamento. La respuesta de Celeste fue simple. No se defendió. En lugar de eso, dejó que el silencio hablara. Y en su silencio, sus enemigos cometieron el gran error de subestimarla. Pero cuando Langford vio lo que estaba ocurriendo, no pudo quedarse quieto. Sabía que tenía que actuar. La venganza comienza. Jonathan Langford se sentó en su oficina con una sonrisa fría. No pueden hacerme esto, murmuró, mirando las noticias sobre el escándalo en su computadora. Con una rápida llamada a sus abogados, comenzó a planificar su siguiente movimiento. Si Montgomery quería guerra, él la daría. El siguiente paso fue muy claro para él, atacar su reputación. Y para hacerlo, sabía que no podía confiar únicamente en los medios. Necesitaba algo más. Llamó a un viejo amigo. Un hombre con contactos en el gobierno. Un hombre que tenía información valiosa. Jonathan Langford estaba decidido a destruir a Celeste Montgomery y a hacerla pagar por lo que le había hecho. No había forma de que alguien como ella pudiera derrotar a un hombre con su poder y dinero. Sin embargo, Langford subestimaba el verdadero alcance de la resistencia de Celeste. El rencor crece. Mientras tanto, Celeste no estaba simplemente esperando. Estaba preparándose. Había algo que la inquietaba profundamente, alguien estaba tratando de hundirla, y ella sabía exactamente quién estaba detrás de eso. Jonathan Langford. Esa mañana, ella se encontraba revisando los detalles de la nueva campaña de desprestigio lanzada contra ella. Cada artículo y rumor estaba meticulosamente diseñado para destruir su imagen. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó su asistente, Lisa, con una mirada preocupada. Vamos a hacer lo que mejor sé hacer, respondió Celeste sin apartar los ojos de los papeles. Tomar el control. Su voz era tan fría y controlada que Lisa se sintió, por un momento, más tranquila. ¿Te refieres a...? Sí. Celeste levantó la vista. Vamos a sacarlo todo a la luz. Que se sepa quién es realmente. El siguiente paso de Celeste fue reunir toda la información que había estado acumulando sobre Langford. Sabía que cada error, cada soborno, cada contrato fraudulento tenía un precio. La ofensiva había comenzado. El encuentro con Graves. La tensión entre Celeste y Langford estaba alcanzando su punto máximo. Fue entonces cuando la jueza contactó al agente del FBI Marcus Graves. A través de un canal seguro, Celeste se reunió con Graves en un pequeño café del centro. Celeste estaba tranquila, su rostro reflejaba determinación y fuerza. Graves, por su parte, era un hombre de pocas palabras, pero sabía lo que significaba tener a alguien como Celeste de su lado. Necesito que me ayudes a acabar con Langford de una vez por todas, dijo Celeste, sin rodeos. Graves no se sorprendió. Había estado siguiendo a Langford durante años, pero el poder de este hombre parecía intocable. Te lo he dicho antes, dijo Graves mientras hojeaba algunos documentos. Langford es uno de los hombres más poderosos de este país. Tiene una red de protección en todas partes. Y por eso, respondió Celeste, mirando con firmeza, es hora de desmantelar su imperio. Graves la observó por un momento y luego asintió. No hay marcha atrás ahora, dijo. Vamos a hacerlo. La guerra entre Celeste Montgomery y Jonathan Langford había alcanzado un nuevo nivel. Los flashes de las cámaras eran cegadores. Jonathan Langford, uno de los hombres más poderosos de Nueva York, estaba siendo escoltado fuera de su propia oficina con las manos esposadas. La escena era impensable. Un multimillonario, acostumbrado a manejar jueces, políticos y oficiales con una simple llamada, ahora era un criminal más. Los reporteros se agolpaban alrededor del convoy policial. Señor Langford, ¿tiene algo que decir? ¿Intentó huir del país? ¿Es culpable? Langford permaneció en silencio. Su abogado, Philip Gardner, se apresuró a interponerse entre él y la prensa.
Vamos a luchar contra estos cargos en la corte, ladró. Esto es un truco político, nada más. Pero nadie prestaba atención a Philip. Todos miraban a Langford. Por primera vez en su vida, se veía impotente. Y Celeste Montgomery apenas estaba comenzando. El caso contra Langford. Para cuando Jonathan Langford fue fichado en el Centro de Detención Metropolitana, el verdadero daño ya estaba hecho. La jueza Celeste Montgomery y el agente del FBI Marcus Graves habían pasado meses reuniendo pruebas suficientes para derribar su imperio. Los cargos eran brutales. Soborno a funcionarios del gobierno. Blanqueo de dinero a través de empresas fantasma. Obstrucción de la justicia. Adquisiciones inmobiliarias fraudulentas. Evasión fiscal de más de $250 millones. El imperio Langford no solo era corrupto, estaba construido sobre una red de engaños y crímenes. Y ahora, todo estaba saliendo a la luz. Dentro de la sala de interrogatorios. Jonathan Langford se sentó con calma, esposado a la mesa de metal. Al otro lado, el agente Marcus Graves lo observaba sin expresión. Langford sonrió con suficiencia. Esto es una pérdida de tiempo. Graves no parpadeó. Eso es lo que dicen todos antes de darse cuenta de lo jodidos que están. Langford rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Tengo a los mejores abogados del país. Esto no va a sostenerse en la corte. Graves deslizó un archivo gordo sobre la mesa. Langford lo abrió y su expresión cambió. Dentro, había una lista de nombres. Banqueros. Abogados. Empresarios. Incluso miembros de su junta directiva. Todos cooperando con la investigación. Su propia gente. Le estaban dando la espalda. Graves se inclinó hacia adelante. Se están volviendo en tu contra, Langford. Tus propios aliados están cantando como canarios. Langford cerró la carpeta lentamente. Su mandíbula se tensó. La lealtad no se rompe tan fácil. Graves sonrió de lado. La lealtad no vale nada cuando hay 20 años de prisión federal en juego. Jonathan no respondió. Porque por primera vez, no estaba seguro de tener el control. Mientras tanto, la próxima jugada de Montgomery. La jueza Celeste Montgomery estaba en su oficina cuando su asistente, Lisa, entró con el rostro pálido. Jueza, necesita ver esto. Lisa dejó un sobre rojo sobre su escritorio. Sin remitente. Celeste lo abrió con cuidado. Dentro, había un conjunto de recortes de periódicos. A primera vista, parecían aleatorios, artículos sobre casos que ella había manejado, información sobre su carrera, incluso fotos viejas de su familia. Pero en la última página, en tinta roja, había un mensaje escrito a mano. Derribaste a Langford. Pero olvidaste que él no estaba solo. Celeste sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lisa tragó saliva. ¿Qué significa esto? Celeste dejó los papeles sobre la mesa y exhaló. Significaba una sola cosa. Langford era solo el principio. Había más. Muchos más. Y ahora. Iban por ella. Dentro de su celda, Jonathan Langford no dormía. Sabía que, al delatar a sus antiguos socios, se había firmado su propia sentencia de muerte. Solo tenía una oportunidad de sobrevivir. Testificar antes de que lo silenciaran. Estaba programado para comparecer en menos de 24 horas. Si llegaba a la corte, medio mundo caería con él. Pero sus antiguos aliados no iban a dejar que eso sucediera. Esa madrugada, su puerta de la celda se abrió. Sin previo aviso. Sin guardias a la vista. Langford se enderezó de inmediato. Escuchó pasos. Lentos. Medidos. Un hombre de traje negro entró en la celda. Langford lo reconoció de inmediato. Su sangre se heló. Era uno de ellos.
uno de los hombres que le habían advertido que guardara silencio. El hombre cerró la puerta detrás de él. Jonathan, dijo en voz baja. Deberías haber permanecido leal. Langford actuó rápido. Saltó de la cama y corrió hacia la alarma de emergencia. Pero el hombre fue más rápido. Un arma se apoyó contra su frente. Langford se congeló. Por primera vez en su vida, sintió un miedo real. Mientras tanto, Celeste Montgomery no estaba esperando. Ya estaba en camino hacia una instalación segura del FBI. Se sentó frente a Marcus Graves, arrojando un archivo sobre su escritorio. Langford no es el único en peligro, dijo con voz firme. Quien sea que está detrás de esto, viene por todos nosotros. Graves exhaló. Doblaremos su seguridad. Celeste sacudió la cabeza. No es suficiente. Necesitamos adelantar el juicio. Hoy. Graves se quedó en silencio. Es imposible. Celeste golpeó la mesa con la palma de la mano. Si no lo hacemos ahora, Langford estará muerto antes de la puesta de sol. Graves la miró fijamente, y asintió. Lo haremos. El último juicio. Jonathan Langford debía estar muerto. Pero de alguna manera. Sobrevivió. El hombre que había entrado en su celda no disparó. En cambio, le susurró una última advertencia. Quédate callado, dijo, presionando más el arma contra su cabeza. O la próxima vez, no fallaremos. Luego, desapareció. Ahora, Langford estaba en la sala del tribunal, rodeado de guardias armados. Frente a él, en el estrado, estaba Celeste Montgomery. Se miraron. Ninguno dijo una palabra. Pero ambos sabían. Esto no había terminado. Langford aclaró la garganta. La sala quedó en silencio absoluto. Y luego, habló al micrófono. Mi nombre es Jonathan Langford, dijo, y estoy aquí para confesarlo todo. El tribunal explotó. Celeste Montgomery sonrió. El sistema estaba cambiando. Y los que se creían intocables serían los siguientes. Celeste Montgomery estaba sentada en su oficina, con la luz tenue iluminando los papeles esparcidos sobre su escritorio. Frente a ella, el sobre rojo seguía abierto, con las amenazas veladas y los recortes de periódico que le habían enviado. El mensaje era claro. Derribaste a Langford. Pero olvidaste que él no estaba solo. Ella lo sabía. Tomar a Langford fue solo la primera batalla. Pero la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Sabía que estaba bajo vigilancia. Sabía que el poder que Langford representaba era solo una pieza de un sistema mucho más grande. Y ahora, ese sistema venía por ella. Mientras tanto, dentro de la prisión, Jonathan Langford estaba sentado en su celda, su mente trabajando más rápido que nunca. Sabía lo que le esperaba. Sabía que no lo dejarían salir con vida. Los hombres con los que había hecho acuerdos en las sombras, los mismos hombres que lo habían ayudado a construir su imperio, ahora lo querían muerto. Un guardia se acercó a su celda. «Tienes un visitante». Langford frunció el ceño. «¿Quién?». El guardia no respondió. Langford fue escoltado a una pequeña sala de visitas. Al otro lado del vidrio, sentado con un traje negro impecable, estaba un hombre al que conocía demasiado bien. Langford se sentó lentamente, levantó el teléfono y habló primero. «No esperaba verte aquí». El hombre en el traje se inclinó ligeramente hacia adelante. «Tenemos un problema, Jonathan». Langford soltó una risa seca. «Diría que el problema es mío. Soy yo el que está esposado». El hombre entrecerró los ojos. «No, Jonathan», dijo en voz baja. «Ambos tenemos un problema. Porque tú te dejaste atrapar». Langford dejó de sonreír. El tono del hombre era diferente. No sonaba como un aliado. Sonaba como un verdugo. Y ahora,
continuó el hombre en el traje negro, si abres la boca, no tendrás que preocuparte por la prisión. Hizo una pausa. Porque no vivirás lo suficiente para ver tu juicio. Langford se tensó. Era una amenaza. Clara y directa. Sus viejos socios lo habían sentenciado a muerte. La última advertencia. Mientras tanto, Celeste Montgomery no estaba esperando. Marcus Graves había duplicado su seguridad, pero ella sabía que no era suficiente. Si realmente quería protegerse, tenía que ir a la ofensiva. Esa noche, salió del juzgado y caminó hacia su auto en el estacionamiento subterráneo. 2 agentes la escoltaban. El garaje estaba silencioso, las luces de neón parpadeaban sobre el concreto. Cuando llegó a la puerta de su auto, se detuvo. Un sobre rojo estaba pegado a la ventana. Igual que el otro. Sus agentes lo vieron al mismo tiempo que ella. Uno de ellos desenfundó su arma. Celeste arrancó el sobre y lo abrió. Dentro había una sola carta de baraja. La reina de espadas. Nada más. Sin nota. Sin amenazas escritas. Pero Celeste lo entendió perfectamente. Esto era un mensaje. La estaban marcando como el próximo objetivo. Exhaló lentamente y miró alrededor del estacionamiento, su corazón latiendo con fuerza. Uno de los agentes se acercó. Jueza, tenemos que sacarla de aquí ya. Celeste no se movió. Porque en ese momento, supo algo con absoluta certeza. Langford era solo el principio. Había alguien más detrás de todo esto. Alguien más poderoso. Y ahora, iban tras ella. La última jugada de Langford. Dentro de su celda, Jonathan Langford se frotó el rostro con las manos. Estaba atrapado. Si testificaba, lo matarían. Si no testificaba, pasaría el resto de su vida en prisión. Había pasado décadas controlando la ciudad desde las sombras. Pero ahora él era el peón. Y solo tenía una opción. Traicionar a sus aliados, o morir. Tomó el teléfono de la celda. El guardia lo observó. Solo tienes una llamada. Langford asintió. Marcó un número y esperó. Del otro lado, Marcus Graves respondió. FBI, dijo Graves. Langford inhaló profundamente. Estoy listo para hablar. La decisión estaba tomada. Había elegido vivir. Pero, ¿a qué precio? Jonathan Langford se inclinó hacia adelante en la fría sala de interrogatorios, con los dedos apretados alrededor del teléfono. Estoy listo para hablar, repitió. Al otro lado de la línea, el agente Marcus Graves no respondió de inmediato. Él conocía a hombres como Langford. Ricos. Poderosos. Acostumbrados a controlar todo. Cuando decían quiero hablar, en realidad querían negociar. Finalmente, Graves rompió el silencio. ¿Qué exactamente estás ofreciendo? Langford exhaló lentamente. Nombres. Transacciones. Acuerdos fuera de los libros. Hizo una pausa. Todo. Graves entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres a cambio? Langford sonrió levemente. Menos tiempo. Tal vez una nueva identidad. Sabes, lo de siempre. Graves no sonrió. No entiendes en qué te estás metiendo, Langford. El multimillonario arqueó una ceja. Ilumíname. Graves se inclinó sobre la mesa, su voz baja y grave. Si estás hablando en serio, esto no es solo una reducción de sentencia. Si delatas a la gente que te protegió durante años, no van a perdonarlo. Langford lo sabía. Si hablaba, su vida se acababa. Si no hablaba, su vida también se acababa. Pero al menos, si abría la boca, tenía una oportunidad de sobrevivir. Sonrió, pero no había humor en su expresión. ¿Quién dice que quiero volver a mi antigua vida? Graves lo miró fijamente. Luego,
extendió la mano y apagó la grabadora sobre la mesa. 2 palabras. Trato hecho. El reloj comienza a correr. En cuestión de horas, Langford fue sacado de su celda bajo máxima seguridad. Nadie, ni siquiera su propio abogado, sabía a dónde lo estaban llevando. El FBI lo instaló en una sala segura, lejos de la prisión. Ahí, sentado frente a Graves, Langford comenzó a hablar. Y lo que reveló, hizo que el FBI se quedara en shock. Era peor de lo que imaginaban. Políticos. Jueces. Altos mandos de la policía. Toda una red de corrupción que controlaba la ciudad. Dijo nombres. Fechas. Cifras. Explicó cómo se lavaba el dinero a través de fundaciones benéficas. Cómo se manipulaban elecciones con sobornos. Cómo los grandes acuerdos se negociaban en cenas privadas, no en oficinas del gobierno. Y lo peor de todo. Cómo esas mismas personas ya estaban planeando eliminarlo. Graves cerró la carpeta, su mandíbula tensa. ¿Tienes pruebas? Langford sonrió lentamente. Oh, sí. Tengo pruebas que pueden incendiar toda esta maldita ciudad. Graves exhaló. Entonces, prepárate. Porque acabas de firmar tu sentencia de muerte. Celeste se prepara para la batalla final. La jueza Celeste Montgomery había dedicado toda su carrera a hacer justicia. Pero ahora, su vida estaba en peligro. Langford había hablado. Y los verdaderos monstruos en las sombras iban a contraatacar. Estaba revisando el expediente confidencial del FBI cuando Lisa, su asistente, entró con el rostro pálido. Jueza, tenemos un problema. Celeste levantó la vista. Lisa le entregó otro sobre rojo. Sin remitente. Celeste lo abrió con cuidado. Esta vez, no había recortes de periódico. Ni fotos. Solo una nota, escrita en tinta negra. Última advertencia. Celeste apretó la mandíbula. Sabía lo que significaba. No había más advertencias. La próxima vez, irían por ella directamente. Pero en lugar de miedo, sintió rabia. Cerró el sobre y miró a Lisa con determinación. Llama a Marcus Graves. Lisa parpadeó. ¿Va a pedir más seguridad? Celeste sacudió la cabeza. No. Vamos a llevar a Langford al estrado. Mañana mismo. Lisa se quedó sin aliento. ¿Tan pronto? Celeste sonrió fríamente. Si esperamos más tiempo, lo matan antes de que pueda testificar. Mientras tanto, Langford estaba en una celda segura del FBI cuando su puerta se abrió. Eran las 3 de la mañana. No había guardias a la vista. Solo una figura en la oscuridad. Langford se enderezó. Una voz baja y calmada habló. Jonathan, dijo el hombre. Langford lo reconoció al instante. Su antiguo aliado. Su corazón se aceleró. Sabía lo que iba a pasar. Deberías haberte quedado callado, dijo el hombre, sacando un arma con silenciador. Langford se quedó inmóvil. Este era el final. Pero entonces... ¡Bam! El hombre cayó al suelo. Un francotirador del FBI lo había eliminado antes de que pudiera disparar. Langford se quedó helado. Un agente del FBI irrumpió en la habitación. ¿Nos vamos, ahora? Langford nunca se había sentido tan cerca de la muerte. Pero lo único que pudo pensar fue: esto no ha terminado. Esto apenas está comenzando. La habitación estaba en completo silencio, excepto por la respiración agitada de Jonathan Langford. El hombre que había venido a matarlo yacía muerto en el suelo, un disparo limpio en la cabeza. El FBI lo había salvado. Por ahora. Un agente se le acercó y lo levantó del asiento. Tenemos que sacarte de aquí ya mismo. Langford todavía estaba en shock. Había escapado por segundos. Y ahora,
sabía algo con absoluta certeza. No habría una segunda oportunidad. Si no testificaba hoy mismo, no viviría lo suficiente para hacerlo mañana. Celeste Montgomery prepara su última jugada. La jueza Celeste Montgomery había lidiado con amenazas antes. Pero esta vez, era diferente. La gente a la que se enfrentaba no jugaba limpio. Sabía que no se detendrían hasta verla caer. Pero en lugar de retroceder, se preparó para el golpe final. Esa mañana, se paró frente a un equipo del FBI y habló con autoridad. Jonathan Langford declarará hoy. No hay más demoras. No hay más excusas. El agente Marcus Graves asintió. Lo escoltaremos hasta la corte con un equipo completo. Celeste respiró hondo. Porque sabía que una vez Langford hablara, no habría vuelta atrás. Y no solo para él. Para todos. Langford era escoltado por 3 camionetas blindadas camino al juzgado. Nadie sabía la hora exacta en la que lo moverían. Era información clasificada. Y aún así, los estaban esperando. Cuando el convoy cruzó una intersección vacía, de repente, 2 SUV negros bloquearon la carretera. ¡Bam! Un choque violento. Los agentes desenfundaron sus armas. Es una emboscada. Los hombres enmascarados salieron disparando. Langford se agachó en el asiento trasero, sintiendo las balas golpear contra el blindaje del vehículo. Los agentes respondieron el fuego, pero los atacantes estaban preparados. Uno de ellos se acercó a la camioneta donde estaba Langford y colocó explosivos en la puerta. Langford vio su vida pasar frente a sus ojos. ¡Boom! Una explosión sacudió la calle. El humo lo cubrió todo. Langford sintió que lo arrastraban fuera del auto. Alguien gritó. «Lo tenemos, vámonos». Y entonces. Otra explosión. El giro inesperado. Cuando el humo se disipó. Langford seguía con vida. Los atacantes habían fallado. Los agentes del FBI habían logrado contraatacar y recuperar el control. Uno de los sicarios fue capturado con vida. ¿Y cuando lo interrogaron? Dijo un nombre que nadie esperaba. No fue Langford a quien querían muerto. Celeste Montgomery sintió un escalofrío. El hombre la miró directamente a los ojos y susurró. «Venían por ti». El juicio más esperado del año. A pesar de todo, Langford llegó a la corte. El país entero estaba viendo. Reporteros. Cámaras. Policías armados hasta los dientes. Cuando entró a la sala, todos contuvieron el aliento. Langford se aclaró la garganta. «Mi nombre es Jonathan Langford», dijo al micrófono. «Y estoy aquí para confesar todo». El tribunal explotó en un caos. Langford nombró nombres. Dijo cómo se compraban jueces. Cómo se manipulaban contratos gubernamentales. Cómo los verdaderos titiriteros movían los hilos de la ciudad. Y lo más impactante. Dio pruebas. Celeste Montgomery se mantuvo firme. Porque finalmente, la justicia estaba ganando. Después del juicio, Langford fue colocado en custodia especial. Sabía que nunca volvería a su antigua vida. Sabía que siempre estarían tras él. Pero antes de ser trasladado, le entregó un último sobre a su abogado. «Dáselo a la jueza Montgomery», ordenó. Esa noche, Celeste recibió el sobre en su oficina. Dentro había una carta. Escrita a mano. Decía solo una línea. «Nunca se trató solo de mí. Hay alguien más. Ten cuidado». Celeste cerró los ojos por un momento. Porque sabía que esto no había terminado. Ni para ella. Ni para la ciudad. Ni para la justicia. ¿Crees que Celeste Montgomery ha ganado? ¿O sus enemigos aún tienen un último as bajo la manga? Deja tu comentario abajo y suscríbete.